Muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bien a propósito de la pandemia que estamos librando con la nueva cepa. Espero que estén bien con sus familias. Eh, Somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la modalidad abierta de distancia. Como la vez pasada estábamos con esta serie de charlas, con este proyecto de vinculación, cabe recalcar nuevamente que este es un requisito para nuestra formación profesional. Si me permiten compartir pantalla. No puedo compartir pantalla. Listo, líder, puedes ya compartir pantalla. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, vamos a hablar sobre la discriminación laboral juvenil. Este tema es muy importante que nos compete a todos, estar inmersos para no dejarnos vulnerar de estos derechos. Vamos a hacer una introducción. Dice que la Real Academia de la Lengua Española define a discriminar como dar un trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, de religión, políticos, de edad, de sexo, de condición física o mental, etc. Es decir, toda acción que vaya en desmedro y vulneración de derechos de grupos, colectivos o personas individuales. Este requebrajamiento de derechos por parte de personas, ya sean naturales o jurídicas, grupos, o a veces viene también del mismo Estado, contravienen de forma expresa el principio de igualdad, que es la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hablar de discriminación es hablar de prejuicios o actos en contra de una persona por el hecho de ser diferente. De ahí que hay prejuicios étnicos, raciales, sociales, por estatus económicos, condición física, preferencias sexuales, religiosos, etc. Todos ellos tienen un mismo fin, que es el de menoscabar la integridad de las personas. Uno de los grupos que sufren esta discriminación lo constituyen ustedes, mis queridos jóvenes. Los mismos que a veces son estereotipados al asumir que son irresponsables, faltos de carácter, experiencia, cuando en la realidad esta condición no define esta naturaleza, porque también hay jóvenes muy responsables, pero también hay adultos irresponsables. Por esta condición, por esta razón, la edad no es una condición determinante para emitir un criterio de esta naturaleza. La discriminación promueve la injusticia, porque a través de esta se coartan y se vulneran derechos, y no se fomenta la igualdad, principio de derecho fundamental y constitucional, ya que todos los jóvenes tienen derecho a las mismas oportunidades con relación a la inclusión al trabajo. En el marco del proceso de reestructuración económica y desarrollo del mercado laboral que atraviesa nuestro país, es precisamente el sector de los jóvenes uno de los cuales se encuentra mayormente afectado debido a múltiples factores. Uno de estos es la educación. Esta debería cumplir un rol preponderante en la inserción laboral. Sin embargo, esta misión ha perdido propósito, a pesar de contar con una gran población joven que está preparada, pero en su contraparte existen mínimas posibilidades de incluir a estos jóvenes capacitados en el mercado laboral. Actualmente las empresas buscan mano de obra joven,
pero con experiencia y buen nivel académico, existiendo total contradicción en las condiciones establecidas, por cuanto el joven, quien se ha encontrado preparando académicamente, no obtiene experiencia, precisamente porque le ha dedicado tiempo a esta preparación. Sin embargo, en su proceso educacional, vemos que no se cumple a cabalidad. Los jóvenes adquieren la suficiente experiencia. Por ejemplo, hay un dilema irónico en nuestra sociedad que cuando somos jóvenes, buscamos trabajo, nos dicen que nos falta experiencia. Regresamos después de unos años, tenemos la experiencia, pero sin embargo ya no nos cogen porque estamos un poco más, con más edad. Ese es el dilema irónico de nuestra sociedad. Lamentablemente es así. Otros factores que afectan gravemente la inclusión laboral de jóvenes es la presencia del racismo. Aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI todavía estamos hablando de esta discriminación por racismo. Parece mentira, pero es real. También hay discriminación por el género, o a veces también porque provienen los jóvenes de clases populares, de los sectores humildes, desencadenando el horizonte de los jóvenes, la inseguridad en el mundo laboral, tornándose todo cuesta arriba. Una complicación e imposibilidad de conseguir trabajo, y si se logra conseguirlo, se vuelve una odisea el conservarlo, o estar a gusto con él, ya que si se ha logrado conseguir un empleo, el mismo no se ajusta a la realidad y preparación académica adquirida. Ahí vemos que cuántos profesionales no están haciendo otra actividad de las que han estudiado. Vemos ingenieros que están taxiando, abogados haciendo otra actividad, etc. Este desajuste en el mercado para los jóvenes que se desarrollan en nuestro país debe ser un tema que merece considerarse como prioritario en las políticas públicas del Estado. Y nos referimos al desajuste por cuanto se carece de coordinación entre Estado y entre los factores que estructuran la oferta laboral. O sea, esta parte es unilateral. Solo los contratos, por lo general, a veces están de parte de la parte empleadora y no parte de la parte empleada, como en este caso los jóvenes. Además de esto, tampoco existe un marco institucional sólido que regule las tendencias hacia la precarización laboral de los jóvenes, que provienen desde el lado de la demanda, lo que les acaba de decir, ¿no? Es decir, los jóvenes que sí son capacitados acorde a la demanda y necesidad del mercado, se encuentran con una suerte de vulneración laboral, salarios ineficientes y sin existir ninguna seguridad jurídica en el ejercicio de su trabajo. Mientras tanto, existe el serio riesgo de desperdicio de recursos, tanto en el ámbito educativo como en el de la capacitación laboral. En los esfuerzos dispersos que realiza el Estado con los empresarios, pero no se consideran las aspiraciones y expectativas de los jóvenes en el mercado laboral. Los jóvenes tienen muchas dificultades, no solo en el acceso, sino de la permanencia en el mercado laboral. Situación que afecta también a muchas mujeres. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo por mi parte. A continuación viene mi compañero Rommel con la continuación de la disertación. Adelante, Rommel. Bien, gracias, líder. Líder, por favor, hay gente en la sala de espera. Tú estás como anfitrión. Por favor, permíteles el acceso a los chicos que están esperando. Bien. Sí, como lo mencionaba el compañero líder, ¿no es cierto? En este asunto, en este tema que estamos tratando ahora, en esta mañana, en el asunto de la discriminación laboral juvenil, que es un tema muy interesante, más que todo para ustedes que son estudiantes universitarios en su gran mayoría, pero para ello debemos entender ciertos fundamentos teóricos de algunas situaciones, como el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho fundamental que se reconoce como parte de un derecho que está ligado a la economía y al desarrollo, que permite que las personas puedan obtener los recursos que mejoren sus condiciones de vida. El derecho a desarrollar una actividad laboral tiene una connotación económica, dado que resulta lógico identificar que cual sea la actividad en cuestión, esta mientras sea lícita, es parte del proceso de la producción
y el desarrollo de la sociedad, lo que desemboca en el impulso de la economía tanto de la sociedad, así como el bienestar general de la comunidad, como de la persona que cumple con la realización de determinada actividad laboral. Toda persona que realice un trabajo logra ser parte de una red, de un sistema de economía donde los recursos y la riqueza es generada para ser distribuida de manera tal que toda persona pudiese tener la suficiente que permita subsistir de forma digna. Evidentemente, los trabajadores no solo son una fuente o un recurso de producción, sino que son parte integrante de la riqueza de los estados, por cuanto son parte de un capital humano que no solamente debe estar al servicio de las clases dominantes o poseedoras del capital, sino que cumpla con una función social donde la compensación económica sea más justa en relación con la cantidad y la calidad y competencia del trabajo realizado. ¿Qué es el derecho al trabajo en la población juvenil? Los jóvenes representan una fuerza productiva de gran poder. Disponen de capacidad para mostrar actitudes dentro y fuera del mercado laboral ecuatoriano. Los jóvenes, lastimosamente, hay algunos que tienen trabajo, otros no tienen trabajo adecuado, pero los jóvenes que pueden tener trabajo, gozan de trabajo, lo gozan, pero de manera precaria. No todos los jóvenes tienen empleo. Las actuales condiciones de precarización del mercado laboral desfavorecen la inserción juvenil. Como ya se había mencionado, aquí se presenta una dicotomía en el mercado laboral. ¿Por qué? Inicialmente, a los jóvenes se los considera por su fuerza, por su ímpetu, por su propia edad, como una fuerza laboral y dinámica, pero sin embargo, al momento de querer acceder a un recurso laboral o a un empleo adecuado, se les piden un sinnúmero de requisitos, los cuales limitan de manera gravemente y ponen una barrera en este aspecto. Es decir, los jóvenes tienen una fuerza de trabajo mucho mayor que las personas ya adultas, pero sin embargo se considera a los jóvenes como inmaduros, como inexpertos, irresponsables. Y por eso es que esta situación de discriminación existe. Unos jóvenes poseen trabajo con salarios justos, condiciones favorables, mientras otros tienen lo contrario y algunos no cuentan con empleo. Si los jóvenes no disponen de adecuadas oportunidades laborales, se compromete su futuro y se comprometen sus aspiraciones, así como el debido ejercicio de esta misma. Y dentro de esta parte, tenemos que entender qué es la discriminación. La discriminación son actuaciones prejuiciosas en contra de unas personas de manera ilegítima para favorecer condiciones de otras personas. En medida que se va fomentando la discriminación, se fomenta la injusticia. Mientras más grande la discriminación, más grande es la injusticia. ¿Y qué es la justicia? Y ustedes lo conocen. La justicia busca la equidad y busca la igualdad. Que no se generen barreras que obstruyan bienestar el de los demás cuando el hecho de vivir se encuentra encaminado a esta situación, ¿no? La discriminación laboral y discriminación laboral juvenil, que es lo que el tema que nos atañe en esta mañana. Se entiende como la discriminación laboral juvenil o una situación de menosprecio en contra de una persona para que acceda a un puesto de trabajo o teniendo lo que se genere un trato denigrante frente a otros trabajadores. Los jóvenes encuentran situaciones de trabajo precarias donde el empleo y la estabilidad son inciertas, donde los jóvenes no pueden prever el desarrollo de su futuro profesional. Los jóvenes son un blanco fácil de la presión, la ansiedad y la confusión y otros sentimientos de negatividad, ya que esto se genera al momento de que una persona, un joven, un estudiante, un recién egresado, un recién graduado, quiere ya formar parte de la población económicamente activa, pero sin embargo al no conseguir el empleo adecuado a pesar de su capacitación profesional o su capacitación educativa, se generan este tipo de situaciones. La inexperiencia de los jóvenes, como se les llama en el caso de las empresas, trata de ser aprovechada en sentido negativo para cometer abusos en su contra. El derecho a la igualdad y la inclusión laboral juvenil. Dice, el hecho que los jóvenes tengan mayores oportunidades de acceder a un empleo o mantener uno en condiciones de economías dignas, no solo implica el cumplimiento de un derecho fundamental, sino que se constituye una apuesta del Estado y del sector productivo. Es decir, el sector productivo y el Estado deben caminar a que esta situación, a que la inclusión de los jóvenes se dé de manera real. Y ya más adelante vamos a ver cómo el Estado trata de propender esta situación. Para que esto ocurra, el mercado laboral debe dar el primer paso y romper los viejos paradigmas de que la inexperiencia y estas situaciones como se vienen dando, confiando en que los resultados esperados lleguen.
Se había estimado que las oportunidades laborales dependían de la capacidad de los jóvenes, sin embargo, se mide la predisposición de exigir un puesto de trabajo. Tenemos jóvenes capaces y académicamente preparados, pero sin embargo se los sigue dejando sin labores. Dentro de esta situación y el derecho que les atañe a las juventudes, a los jóvenes, el derecho a la vida digna, el buen vivir y su relación con el derecho al trabajo. Sabemos que la vida digna y el buen vivir son premisas fundamentales instauradas en nuestra Constitución. La dignidad de una persona se representa a través de distintos aspectos como la justicia, la inclusión y el respeto a la honra. Se determina que el trabajo, desde la premisa del buen vivir consagrado en la Constitución ecuatoriana, es fuente de felicidad. El buen vivir puede ser considerado como el máximo fin constitucional, es decir, acceder a un empleo, al tener un recurso, tener dinero a fin de mes para cumplir con tus necesidades familiares, económicas, es alguna situación que atañe muchísima importancia. Pero dentro de estas situaciones, ¿dónde están las partes que tenemos garantizados? Tenemos una normativa legal aplicable a los derechos laborales en el caso de los jóvenes, ¿no es cierto? Entonces tenemos allí que la propia Constitución, en el artículo 11, numeral 2, es una de las situaciones que se entiende allí, en donde habla de que no puede existir discriminaciones por razones de edad. Eso está estipulado en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución. De la misma manera, al ser el derecho al trabajo un derecho de naturaleza constitucional, este debe tutelarse o hacerse efectivo de manera directa inmediatamente, según lo que determina el artículo 11, numeral 13, de la misma norma que estamos refiriendo, en este caso de la Constitución. De manera similar, el artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho al trabajo, que es un derecho de carácter social y económico al que no pueden ser excluidos los jóvenes. Asimismo, el artículo 39 de la propia Constitución reconoce que es una garantía que en favor de los jóvenes el acceso al primer empleo como fuente de sustento y realización social y económica. Y lo propio en el artículo 66, numeral 4 de la Constitución, en donde habla un derecho de la igualdad formal y material. Y lo propio, la normativa relacionada con el trabajo, el Código del Trabajo también menciona, en su artículo 2 del Código del Trabajo, donde se supone que el trabajo es un derecho y un deber social, por lo que tiene su obligación que comprende a todas las personas, incluso las personas jóvenes, sin ningún tipo de excepción, estipulado en la normativa del Código del Trabajo. Del mismo modo, en el artículo 3 del mismo cuerpo legal, se determina la libertad de trabajo y contratación, por lo que toda persona joven en edad de trabajar está en libertad de ser contratada para desempeñar actividades de carácter laboral de manera lícita y personal. Lo propio en el artículo 4 y el artículo 5 del citado Código del Trabajo, donde también habla de situaciones de empleo, de los derechos del acceso al empleo, en este caso también de los jóvenes, ¿no? Hablábamos, continuemos con otra diapositiva, hablábamos de que el Estado trata de propender de alguna manera que los jóvenes accedan al empleo adecuado, al empleo pleno, de alguna manera que esta barrera o este paradigma del asunto de la experiencia que se habla, que debe tener la persona previo a ser contratada en algún puesto laboral, en algún puesto de trabajo, se dé. Por eso es que han existido varios programas y uno de estos es el programa El Primer Empleo. Este es un programa que está manejado por parte del Ministerio del Trabajo, también conocida como las pasantías preprofesionales. Este se caracteriza por incitar a los jóvenes que están en recta final de sus estudios universitarios para que cumplan con pasantías en el sector privado y en el sector público. Estas tienen una duración entre 4 a 6 meses. Y asimismo, da la situación y dentro de los acuerdos ministeriales que hablan de este programa de primer empleo, menciona de que en el caso de que aquel pasante resulte contratado luego de cumplir con su pasantía, el Estado devuelve a la empresa, tanto privada o pública, el 50% del salario básico que haya pagado esta empresa y el aporte al IES. Quienes pueden acceder a este programa son quienes están comprendidos entre 18 y 29 años, que es la edad de los jóvenes, quienes están cursando una carrera de tercer nivel y se encuentren en los 2 últimos semestres de la carrera universitaria que se encuentren cursando. Sin embargo, a pesar de que existe este programa, existen ciertas barreras y ciertas problemáticas, como por ejemplo, uno de ellos es que el número de postulantes es superior a la cantidad de beneficiarios, es decir, hay muchos estudiantes, hay muchos jóvenes postulando para acceder a este programa de primer empleo, sin embargo, la cantidad de beneficiarios, la cantidad de empresas que están vinculadas a este programa son muy pocas y nos queda
mucha gente que no puede, a pesar de que esté inscrita y cumple con todos los requisitos, no puede acceder tampoco a este programa, por lo que sabemos y como resultado vamos teniendo que este programa no ha incidido en las posibilidades de acceder a un empleo en el sector formal, y de la misma manera la experiencia que ofrece este programa es catalogada más como una vivencia que como una experiencia de conocimiento técnico. Es decir, el objetivo de este programa no se está cumpliendo porque terminan los jóvenes sus pasantías y de allí siguen sin empleo porque las empresas no los contratan, sino vuelven con la situación de que tienen que tener más experiencia, y esa es una número de situación. Otro de los programas que también el Estado trata de manejar y trata de vincular es algo que es relativamente nuevo, que es el programa de empleo joven. Este tiene como un propósito la promoción de la inserción laboral de los jóvenes sin experiencia en condiciones dignas e igualdad de oportunidades. Este busca promover la contratación juvenil dentro del sector privado, para lo cual se ha diseñado en un sistema de incentivos. A diferencia de mi primer empleo, esto ya habla de, está dirigido ya a jóvenes que se encuentran ya, no estudiantes universitarios, no es una pasantía, sino ya es una contratación en el sector privado. Esto es netamente en el sector privado. Lo que dije hace un momento era entre lo público y lo privado. ¿Cuáles son los incentivos del Estado para las empresas privadas que se incluyan en este programa de empleo joven? Es la devolución del 50% del salario básico que le pagas a este joven que está laborando, la devolución del 100% del aporte patronal y el 100% de las vacaciones. Ese es el incentivo que el Estado daría a las empresas para incluirse en este programa y darle espacio a los jóvenes. Debe ser una población juvenil de 18 a 26 años con educación básica completa y no más de un año de experiencia, es decir, que no hayan trabajado, sino por eso hablamos de una inserción inicial de trabajo. Representa una propuesta, esta es una propuesta bastante leable, sin embargo, no existen aún los cumplimientos de los objetivos, al igual que el otro programa, no existen los cumplimientos. Este es un programa que concluye en este año 2002, comenzó en el año 2022, comenzó en el año 2018 y concluye en el 2022. Es un programa piloto, pero como digo, no se han ido cumpliendo las situaciones de los objetivos, porque ahora se evaluará, pero sin embargo, de igual manera, no hay muchas empresas privadas que se incluyen, no hay muchas empresas privadas que den paso a esta situación. Entonces, son estas situaciones y esto que pasa con el asunto de los jóvenes, que como lo mencionábamos, y tema de esta conferencia, que es la discriminación que sufren los jóvenes por el hecho de tener poca edad. Continuamos entonces con Jennifer. Jennifer. No visualizo las diapositivas. Están en la pantalla, Jennifer, las diapositivas. Bueno, simplemente este es un tema de algo de conclusiones, ¿no? Queríamos determinar que dentro de este proceso investigativo, de esta situación que estamos hablando, se constata que existen diferentes dificultades para que los jóvenes ingresen a laborar, como decimos, a pesar de los derechos instituidos en la Constitución, en el Código del Trabajo. Hay una ley que se llama la Ley de Fomento de Empleo Juvenil, y sin embargo, estas situaciones no cumplen, ¿no? Por eso es necesario, queridos jóvenes, y como lo habíamos mencionado, que se empoderen ustedes, y en alguna capacitación anterior se empoderen de el tema de sus derechos. No sé si Jennifer ya puede decir para ir concluyendo. Líder, Giovanni, ya, muchas gracias. Vayamos concluyendo, Bueno, que tenemos poco tiempo ya. sí. Bueno, con respecto a las conclusiones, en conclusión, vemos que a lo largo de la presente investigación hemos podido constatar las dificultades de entrada que presenta la inserción de los jóvenes en el mercado laboral. Existen elevados índices de inestabilidad
y persistencia con el desempleo. Nos podemos dar cuenta que existen muchas dificultades en el Ecuador con respecto a las variables macroeconómicas. Muchos jóvenes en la actualidad no tienen la experiencia que les exigen tanto las empresas públicas como privadas. Porque en la actualidad, si se tiene 30 años, ya no le quieren dar una oportunidad a los jóvenes, ¿no? Les piden 5 años de experiencia. Entonces, muchas veces los jóvenes no tienen esa experiencia, los cuales impide ingresar en el campo laboral. Asimismo, existe la desigualdad en los géneros. A veces a las mujeres nos impiden mucho ingresar en el campo laboral. Muchas veces nos preguntan si estamos embarazadas, si tenemos familia, porque muchas veces se prefiere a mujeres solteras para que no pidan permiso de maternidad, por todas esas situaciones. Los hombres tienen mucho privilegio, muchas veces porque el trabajo que se necesita requiere de fuerza. ¿Ya? También, si nos podemos dar cuenta, en los diarios piden siempre que se van a abrir, por ejemplo, multinacionales en las provincias, y que se van a abrir oficinas, pero realmente cuando los jóvenes van a las entrevistas les pagan comisiones. Muchas veces las comisiones son de $10, $15. Entonces, y no hay esa oportunidad de ascenso de la cual ellos figuran, ¿no? Entonces, yo creo que cada institución debería brindar una experiencia laboral pertinente y práctica. Muchas veces los estudiantes, ¿no?, o las personas que tienen la oportunidad de estudiar pueden ingresar a unas pasantías. Y en estas pasantías muchas veces logran quedarse allí en el campo laboral. Pero asimismo, lamentablemente, hay personas que dejan sus estudios por dedicarse al trabajo, porque no cuentan con todos los requisitos que en la actualidad solicitan, ¿no? Entonces, yo creo que hay que incentivar la formación laboral continua para facilitar la inserción, reinserción y recalificación en el mercado del trabajo. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Y bueno, estamos ya concluyendo con esta capacitación. Esperemos de alguna manera a queridos jóvenes estudiantes, en su gran mayoría quienes están presentes en esta charla, de alguna manera incentivarles a que vayan reconociendo sus derechos y algunas situaciones que existen propio de su estudio, con la finalidad de que la fuerza laboral joven también sea incluida y sea parte del motor productivo de la sociedad. En el chat, chicos, está un link que nos gustaría que nos ayuden para, luego de concluida la charla, accedan a ese link y puedan llenar una encuesta con respecto a alguna temática precisamente la que habíamos hablado en esta ocasión, y con otro grupo también hablamos en otra ocasión, ¿no? Entonces, nos ayudan con eso. Eso está en el chat, como digo, para que puedan acceder allí. Una vez más, agradeciéndoles la presencia acá, agradeciéndole también al doctor José Correa, también, que es un amigo colaborador de la Universidad Técnica de Machala, universidad amiga que también siempre hay lazos con nuestra universidad. Agradeciéndole su presencia, y se verá en una próxima oportunidad, queridos jóvenes, donde podamos hacer algo más amplio y a lo mejor ya con la presencialidad que se caracteriza. Esperamos que el COVID ya nos permita poder estar de alguna manera más vinculados. Gracias a todos ustedes, chicos. Líder y Jennifer, sus últimas palabras para cerrar. Lo mismo, para agradecerle igual la presencia de todos los jóvenes que han participado en esta charla. Esperamos haber estado a la altura, y será hasta una nueva próxima charla, y le damos gracias también al doctor Carrera, que nos ayudó con la participación de los